El CEO solitario no tenía a nadie para la boda hasta que su secretaria apareció transformada. Él no lo podía creer. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. ¡Maldita sea! Santiago Mendoza arrojó la elegante invitación dorada contra la ventana de su oficina en el piso 40, observando cómo revoloteaba hasta el suelo como una mariposa herida. La invitación de boda de Ricardo Vega lo miraba desde el mármol italiano, burlándose de él con sus letras doradas. Rogamos confirmar asistencia con acompañante. Las palabras se clavaron en su pecho como dagas afiladas. Santiago se aflojó la corbata, sintiendo cómo el aire acondicionado de su oficina no lograba enfriar el calor que le subía por el cuello. A los 32 años, era el CEO más joven en la historia de Telecomunicaciones Mendoza, pero en este momento se sentía como un adolescente rechazado en el baile de graduación. ¿Señor Mendoza? La voz suave de Isabela Romero interrumpió sus pensamientos desde la puerta. Su secretaria lo observaba con esos ojos café que siempre parecían ver más de lo que él quería mostrar. ¿Se encuentra bien? Santiago se enderezó inmediatamente, reconstruyendo su máscara de hielo profesional. Isabela llevaba 2 años trabajando para él, y aunque había intentado mantener las distancias, ella había logrado descifrar sus estados de ánimo mejor que nadie. Perfectamente, mintió recogiendo la invitación del suelo. ¿Necesita algo, señorita Romero? Isabela entró con paso vacilante, llevando una bandeja con café humeante. Santiago notó cómo sus manos temblaban ligeramente al dejar la taza sobre su escritorio de caoba. «Traje su café de las 4», murmuró, pero sus ojos se desviaron hacia la invitación. ¿Es para algo importante?» Santiago siguió su mirada y sintió una punzada de vergüenza. ¿Cómo explicarle que el hombre más poderoso de las telecomunicaciones en México no tenía a una sola persona que lo acompañara a una boda? «Solo trabajo», gruñó guardando la invitación en el primer cajón de su escritorio. El teléfono sonó con estridente insistencia. Santiago miró la pantalla y su estómago se contrajo. «Mamá». No podía ignorarla otra vez. «¿Puedes darme un momento?», le pidió a Isabela, quien asintió y se dirigió hacia la puerta. «Hola, mami», contestó intentando sonar casual. «Santiago, mi amor, ¿cómo estás?». La voz cálida de Esperanza Mendoza llenó la oficina. «Estaba rezando por ti en misa esta mañana». Santiago cerró los ojos. Su madre siempre había tenido esa habilidad sobrenatural para llamar justo cuando él más vulnerable se sentía. «Estoy bien, mami. Solo trabajando». «Ay, mijo, siempre trabajando». «¿Y qué tal tu vida personal? ¿Alguna muchacha especial?». Las palabras se atascaron en su garganta como arena. A través del vidrio de su oficina podía ver a Isabela organizando archivos, sus movimientos gráciles y eficientes. Se preguntó, no por primera vez, cómo sería tener a alguien que lo esperara en casa. «No hay nadie, mami», admitió, su voz quebrándose apenas. «Mi niño». El suspiro de su madre llegó hasta sus huesos. «Sabes que me preocupo por ti. Desde que tu papá nos dejó, siempre has estado tan cerrado, tan solo». Santiago apretó el puño libre. La imagen de su padre abandonándolos cuando él tenía 12 años seguía siendo una herida abierta que sangraba cada vez que intentaba confiar en alguien. «Estoy orando para que Dios ponga a la mujer correcta en tu camino», continuó su madre. «Alguien que te ame por quien eres realmente, no por lo que tienes». Las palabras golpearon como martillazos. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había visto como Santiago, no como el CEO multimillonario? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había querido su compañía sin una agenda oculta? «Tengo que colgar, mami. Hay una junta». «Te amo, mijo. Cuídate». Santiago colgó y se hundió en su silla de cuero, sintiendo el peso de la soledad aplastándolo como una montaña. Sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia Isabela, quien fingía no haber escuchado nada, pero cuya postura rígida la delataba. En un momento de debilidad absoluta, Santiago marcó el número de su terapeuta. «Doctor Herrera, soy Santiago. ¿Tiene un momento?». Isabela se congeló completamente, su mano deteniéndose sobre los archivos. «No puedo seguir así». Las palabras brotaron de Santiago como agua de una presa rota.
cada evento social, cada cena de negocios, siempre solo. ¿Sabe lo que es llegar a casa cada noche y que nadie pregunte cómo estuvo tu día? Su voz se quebró, y Santiago no se dio cuenta de que Isabela se había dado la vuelta lentamente para mirarlo. A veces pienso que voy a terminar como mi padre. Continuó las palabras saliendo entre jadeos entrecortados. Murió solo en un hospital en Guadalajara, sin nadie que lo llorara. ¿Eso es lo que me espera? Una vida entera construyendo imperios pero sin nadie con quien compartirlos. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante años finalmente se derramaron por sus mejillas. Santiago Mendoza, el hombre que había cerrado deals de millones sin pestañear, sollozaba como un niño perdido. Isabela sintió que su corazón se hacía pedazos. En 2 años de trabajar para él, había visto destellos de vulnerabilidad, pero nunca algo así. El hombre que el mundo veía como invencible estaba completamente roto. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, Isabela caminó hasta la puerta de su oficina y tocó suavemente. Santiago se limpió las lágrimas frenéticamente, colgando el teléfono. «Sí». Isabela entró, sus manos temblando como hojas en tormenta. Santiago la miró con los ojos rojos e hinchados, su máscara completamente destruida. Isabela tragó saliva sintiendo cómo su corazón galopaba. «Señor Mendoza, sobre esa invitación...» Santiago se tensó, esperando lástima o peor aún, pena profesional. «Yo iré con usted a la boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago la miró como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. Isabela se arrepintió inmediatamente de sus palabras, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Los ojos de Santiago se clavaron en los suyos, y en ese momento, algo cambió irrevocablemente entre ellos. Santiago se quedó paralizado, sus ojos fijos en Isabela como si fuera una aparición. Las palabras de ella flotaban en el aire entre ambos, cargadas de una electricidad que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. ¿Qué acabas de decir? Su voz salió ronca, incrédula. Isabela sintió que el calor le subía desde los pies hasta las mejillas. ¿En qué había estado pensando? Pero al ver la vulnerabilidad desnuda en los ojos de Santiago, supo que no podía retroceder. «Dije que iré con usted a la boda», repitió esta vez con más firmeza, aunque sus manos temblaban tanto que tuvo que entrelazarlas frente a su cuerpo. «Sí, si no tiene a nadie más». Santiago se puso de pie lentamente, como si cualquier movimiento brusco fuera a hacer que Isabela desapareciera como humo. «Isabela, no puedes, no sabes lo que estás diciendo. Es la boda de Ricardo Vega. Habrá políticos, empresarios, medios de comunicación». Se pasó una mano por el cabello despeinándolo. «Pensarán que eres mi novia». «Lo sé», susurró ella, sintiendo cómo su corazón amenazaba con salirse de su pecho. «¿Y estás dispuesta a...?» Santiago no pudo terminar la pregunta. La idea de Isabela colgada de su brazo, sonriéndole a las cámaras, fingiendo que lo amaba, era demasiado tentadora y peligrosa a la vez. Durante los siguientes días, Santiago no pudo concentrarse en nada más. Cada vez que Isabela entraba a su oficina con documentos o café, el aire se espesaba entre ellos. Habían acordado reunirse para planear los detalles de su actuación, pero Santiago seguía sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no tendría regreso. La tarde del viernes, Santiago la llevó a cenar a Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Necesitaban practicar, se dijo a sí mismo, necesitaban verse cómodos juntos. Isabela llegó usando un vestido azul marino sencillo pero elegante que resaltaba la curva de su cintura. Santiago sintió que se le secaba la boca al verla caminar hacia su mesa. «Te ves, diferente», comentó mientras le apartaba la silla. «¿Diferente mal?», preguntó Isabela, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. «Diferente hermosa». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Ambos se congelaron. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras Santiago maldecía mentalmente su falta de filtro. Santiago se aclaró la garganta. «Necesitamos que luzca convincente». Durante la cena repasaron la historia que contarían. Llevaban saliendo discretamente durante 6 meses, manteniendo la relación en privado por temas profesionales.
Santiago había decidido que, para hacer su relación apropiada ante los medios, promovería a Isabela a directora de Relaciones Corporativas después de la boda. ¿Cómo nos conocimos?, preguntó Isabela, jugando nerviosamente con su copa de vino. Fuiste contratada como mi secretaria, pero yo me di cuenta inmediatamente de que eras demasiado inteligente para ese puesto. Santiago sonrió genuinamente por primera vez en días. Lo cual es cierto, por cierto. Isabela sintió que su corazón se saltaba a un latido. Realmente pensaba eso de ella. ¿Y cuándo supimos que éramos algo más? La pregunta salió más íntima de lo que Isabela había pretendido. Santiago la miró directamente a los ojos, su expresión volviéndose intensa. Fue gradual. Pequeños momentos. La manera en que me traías café exactamente como me gusta sin que te lo pidiera. Como siempre sabías cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba compañía. Como me defendiste cuando el contador jefe dijo que era demasiado exigente. Usted no es exigente. Isabela lo interrumpió suavemente. Es perfeccionista. Es diferente. El aire entre ellos se cargó de tensión. Santiago se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, y Isabela hizo lo mismo, como si fueran imanes que se atraían. Isabela. Su voz era apenas un susurro. ¿Sí? Santiago levantó la mano lentamente, sus dedos rozando apenas un mechón de cabello que se había escapado del peinado de Isabela. Ella cerró los ojos al sentir el contacto, su respiración volviéndose irregular. «¿Tienes algo?», murmuró él, pero ambos sabían que era una excusa. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Santiago podía sentir el aroma dulce de su perfume, ver las pequeñas pecas doradas en su nariz que nunca había notado antes. Isabela entreabrió los labios ligeramente, y Santiago sintió que toda su fuerza de voluntad se desmoronaba. «Isabela, mi amor». La voz masculina cortó el momento como un cuchillo. Ambos se separaron bruscamente, volteando hacia la entrada del restaurante donde un hombre moreno y atractivo caminaba hacia su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela palideció completamente. «Carlos», susurró su voz llena de shock y algo que sonaba como terror. Santiago sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién diablos era Carlos? ¿Y por qué Isabela parecía a punto de desmayarse? Carlos llegó a su mesa y, sin ser invitado, besó la mejilla de Isabela de una manera demasiado familiar. Santiago tuvo que apretar los puños para no levantarse y apartarlo de un empujón. «¿No me vas a presentar a tu amigo?». Carlos miró a Santiago con una sonrisa que era pura malicia. «Carlos, este es Santiago Mendoza, mi...». Isabela titubeó, claramente nerviosa. «Su jefe», terminó Carlos con una carcajada. «Sí, lo reconozco de las revistas». «¿Cenando con la secretaria?». «¡Qué moderno!». Santiago se puso de pie lentamente, su altura imponente haciendo que Carlos retrocediera un paso. «¿Y usted es...?» «Carlos Restrepo, organizador de eventos». Extendió una mano que Santiago ignoró completamente. «Y el exnovio de Isabela, aunque dudo mucho que sea tan ex como ella pretende». Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Carlos no debería estar ahí. Se suponía que estaba en Guadalajara trabajando en eventos provinciales. ¿Qué hacía en la Ciudad de México? «¿Qué quieres, Carlos?», preguntó Isabela, su voz apenas audible. Carlos se inclinó hacia ella, su voz bajando a un susurro amenazador que solo Santiago alcanzó a escuchar parcialmente. «Sabes exactamente lo que quiero, mi vida. Y ahora que veo que has conseguido nuevos contactos, creo que podemos ayudarnos mutuamente». Santiago vio cómo Isabela se encogía, como si las palabras de Carlos fueran golpes físicos. Una furia primitiva y protectora se apoderó de él. «Creo que debe irse», dijo Santiago, su voz peligrosamente baja. Carlos sonrió aún más ampliamente. «Oh, no me voy a ningún lado. Verán, resulta que soy el organizador de la boda de Ricardo Vega». Su sonrisa se volvió depredadora. «Qué pequeño es el mundo, ¿no creen?». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. Carlos en la boda significaba desastre. Conocía todos sus secretos, todas sus inseguridades. Y por la manera en que miraba a Santiago, sabía que tenía planes. Carlos se acercó al oído de Isabela, sus palabras llegando también a Santiago. «Tienes hasta medianoche para decidir, mi amor.
O vuelves conmigo, o le cuento a tu querido jefe algunas verdades muy interesantes sobre tu pasado. Se irguió, ajustándose la chaqueta con satisfacción. Que tengan una excelente velada, dijo alejándose con paso confiante. Santiago se sentó lentamente, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Isabela tenía la vista clavada en su plato, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Isabela, ¿qué verdades?», preguntó Santiago, aunque una parte de él temía la respuesta. Ella levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Santiago, hay cosas de mi pasado que... ¿Sigues enamorada de él?». La pregunta salió más dolida de lo que Santiago había pretendido. La idea de que Isabela tuviera sentimientos por ese hombre lo estaba destrozando de maneras que no sabía que eran posibles. Isabela lo miró directamente a los ojos. «No», dijo con firmeza, «pero eso no significa que no pueda hacernos daño». Santiago sintió un alivio que lo sorprendió por su intensidad, pero la angustia en los ojos de Isabela lo preocupaba más que cualquier amenaza de negocios que hubiera enfrentado. El teléfono de Isabela vibró. Un mensaje de Carlos. 11:59 p.m. Tu respuesta. O mañana el señor Mendoza sabrá quién eres realmente. Isabela cerró los ojos, sintiendo que su mundo perfecto se desmoronaba. En pocas horas tendría que elegir entre proteger a Santiago del escándalo o proteger su propio corazón. Lo que no sabía era que Santiago había visto el mensaje, y una determinación férrea estaba creciendo en su pecho. Nadie, absolutamente nadie, iba a lastimar a Isabela mientras él tuviera algo que decir al respecto. 3 semanas después, el día de la boda había llegado como una tormenta inevitable. Santiago se despertó en su penthouse de Polanco con un nudo en el estómago que ni todo el café del mundo podía deshacer. Había pasado las últimas semanas investigando discretamente a Carlos, y lo que había descubierto lo tenía furioso y preocupado a partes iguales. Carlos no era solo un organizador de eventos. Era un investigador privado contratado por Valeria Vega, la esposa de Ricardo, para reunir información comprometedora sobre los invitados de élite. Isabela había sido su objetivo desde el principio, no su novia, pero Santiago no había encontrado el momento adecuado para decírselo a Isabela. Cada vez que la veía en la oficina, las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo le decía que el hombre que la había manipulado emocionalmente durante meses era un espía pagado? En el departamento que Isabela compartía con su hermana Carmen en la colonia Roma Norte, el caos era total. Carmen, una diseñadora de modas en ascenso, había convertido la sala en un salón de belleza improvisado. «Deja de moverte», gritó Carmen, tratando de aplicar el delineador en los ojos de Isabela. «Pareces un colibrí nervioso». «Es que no puedo creer que esté haciendo esto», murmuró Isabela, sus manos temblando sobre el vestido rojo que colgaba cerca. «Carmen, ¿y si me equivoqué? ¿Y si Santiago se da cuenta de que...?» «¿De qué te das cuenta?». Carmen dejó el maquillaje y tomó las manos de su hermana. «Isa, ese hombre está perdidamente enamorado de ti. Se le nota hasta en cómo dice tu nombre». Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. Durante las últimas 3 semanas había habido momentos, miradas que duraban demasiado, roces accidentales, al pasar documentos, conversaciones que se extendían mucho más allá de lo profesional. «Pero yo soy solo su secretaria, Carmen. Él puede tener a cualquier mujer del país». «Exacto». Carmen sonrió, aplicando el último toque de labial. «Puede tener a cualquiera, pero te escogió a ti». El vestido rojo era una obra maestra. Carmen había trabajado días enteros para crearlo, usando contactos de sus años estudiando diseño. La tela se ajustaba a las curvas de Isabela como una segunda piel, mientras que el escote pronunciado y la falda que se abría al caminar le daban un aire de elegancia sofisticada que Isabela nunca había imaginado poseer. Cuando se miró al espejo, casi no se reconoció. Sus ojos café parecían más grandes y misteriosos, enmarcados por pestañas que Carmen había alargado con extensiones. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, y los aretes de diamantes prestados por Carmen captaban la luz como estrellas. «Dios mío», susurró, «¿esa soy yo? Esa has sido siempre».
dijo Carmen con lágrimas en los ojos, solo que ahora lo puedes ver. Mientras tanto, Santiago llegaba al Hotel St. Regis, donde se realizaría la boda. El evento era exactamente lo que había esperado, una ostentación obscena de poder y dinero. Políticos, empresarios y celebridades se mezclaban en el jardín decorado con miles de rosas blancas y doradas. Santiago ajustó su smoking negro, sintiendo la mirada de varios invitados que claramente se preguntaban dónde estaba su acompañante. Había llegado temprano intencionalmente, queriendo evaluar el terreno antes de que Isabela llegara. «Santiago», la voz de Ricardo Vega resonó por todo el jardín. «Pensé que no vendrías». Santiago se volteó para encontrar a su ex socio caminando hacia él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ricardo había engordado en los últimos años y su smoking luchaba por contener su barriga cervecera. «No me perdería tu gran día, Ricardo», respondió Santiago con diplomaticidad forzada. «¿Y dónde está tu famosa acompañante?», preguntó Ricardo, mirando alrededor con curiosidad maliciosa. Valeria estaba muy emocionada por conocerla. Como si hubiera sido invocada por su nombre, Valeria Vega apareció a su lado. Era una mujer de 35 años, que había mantenido su belleza a base de cirugías y tratamientos costosos, pero sus ojos tenían la frialdad de alguien que había calculado cada movimiento de su vida. «Santiago, querido», dijo Valeria, besando ambas mejillas de él, «estamos ansiosos por conocer a la mujer que finalmente capturó el corazón del soltero más codiciado de México». «Llegará pronto», respondió Santiago sintiendo una gota de sudor bajar por su espalda. En ese momento, un murmullo se extendió por la multitud. Santiago se volteó hacia la entrada y sintió que se le detenía el corazón. Isabela caminaba hacia el jardín como si fuera una diosa bajando del Olimpo. El vestido rojo se movía con cada paso como fuego líquido, y su sonrisa nerviosa pero radiante hacía que todos los invitados se voltearan a mirarla. Santiago se quedó paralizado. Esta no era la Isabela tímida de la oficina. Esta era una mujer que irradiaba confianza y sensualidad, una mujer que claramente pertenecía a su mundo tanto como él. Isabela lo vio de inmediato y sintió que sus rodillas se volvían gelatina. Santiago en smoking era una visión que debería ser ilegal. Su cabello peinado hacia atrás resaltaba la línea fuerte de su mandíbula y la manera en que la miraba, como si fuera la única mujer en el mundo. Caminó hacia él sintiendo la mirada de cientos de personas, pero solo podía ver los ojos de Santiago. Cuando finalmente llegó a su lado, él extendió una mano que ella tomó sin dudar. «Estás...» Santiago se quedó sin palabras. «Isabela, estás absolutamente radiante. ¿No está mal para una secretaria?», bromeó ella, aunque su voz temblaba ligeramente. «No eres solo una secretaria», dijo Santiago, su voz cargada de una intensidad que hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. «Nunca lo has sido». Ricardo y Valeria observaban el intercambio con expresiones muy diferentes. Ricardo parecía genuinamente sorprendido por la transformación de Isabela, mientras que Valeria tenía los ojos entrecerrados, claramente calculando algo. «Bueno, dijo Ricardo, tienes que presentárnosla». Santiago puso una mano protectora en la espalda baja de Isabela, sintiendo cómo ella se tensaba ligeramente bajo su toque. «Ricardo, Valeria, les presento a Isabela Romero, mi novia». La palabra novia salió tan natural de sus labios que por un momento hasta él se lo creyó. «Encantada», dijo Isabela, extendiendo una mano elegante. Valeria la estudió de arriba abajo como un depredador evaluando a su presa. «¿Romero? ¿De qué familia Romero?». Isabela sintió que se le secaba la boca. Esta era exactamente la pregunta que había temido. «De ninguna familia importante», respondió honestamente. «Mi padre trabajaba en una fábrica en Guadalajara». «¡Qué refrescante!», exclamó Ricardo, claramente aliviado de que la novia de Santiago no fuera de una familia rival. Una historia de amor real. Valeria no parecía tan encantada, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la música comenzó a sonar, indicando que la ceremonia estaba por empezar. Durante la ceremonia, Santiago e Isabela se sentaron en las primeras filas. Cada vez que sus manos se rozaban, Isabela sentía una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Santiago, por su parte,
Estaba hipnotizado por la manera en que la luz del atardecer jugaba en el cabello de Isabela. Cuando llegó el momento del baile, Santiago la guió hacia la pista con una naturalidad que sorprendió a ambos. Isabela había estado tomando clases de baile secretamente durante las últimas 3 semanas, pero nada la había preparado para lo que se sentía estar en los brazos de Santiago. —¿Dónde aprendiste a bailar así? —murmuró Santiago contra su oído mientras se movían al ritmo de una balada romántica. —Mi hermana me enseñó —susurró Isabela, sintiendo cómo el aliento de él le hacía cosquillas en el cuello. —¿Y usted? Mi madre insistió en clases cuando era adolescente —admitió Santiago con una sonrisa. Decía que un caballero siempre debe saber bailar. Mientras giraban lentamente, Isabela sintió que el resto del mundo desaparecía. Solo existían ellos dos, la música, y la manera en que Santiago la miraba como si fuera algo precioso y frágil. —Isabela —murmuró Santiago, su voz ronca—, hay algo que tengo que decirte sobre Carlos. Pero antes de que pudiera continuar, la música se detuvo bruscamente. Los invitados comenzaron a aplaudir y el momento se rompió como cristal. —Señoras y señores —anunció el DJ—, es hora de que los novios abran la pista para el vals tradicional. Santiago e Isabela se separaron reluctantemente, pero Santiago mantuvo su mano en la de ella. La guió hacia una terraza privada que daba a los jardines iluminados de la ciudad. —¿Qué me ibas a decir sobre Carlos? —preguntó Isabela, aunque una parte de ella temía la respuesta. Santiago tomó sus manos entre las suyas, su expresión volviéndose seria. —Isabela, Carlos no es quien crees que es. He estado investigando y... —Vaya, vaya, qué vista tan romántica. Ambos se voltearon para encontrar a Carlos caminando hacia ellos con una sonrisa que prometía problemas. Llevaba un smoking que claramente había alquilado, y en sus ojos brillaba una malicia que hizo que Isabela se pegara instintivamente más a Santiago. —Carlos —dijo Santiago, su voz cargada de advertencia—, ¿qué quieres? Solo vine a felicitar a la feliz pareja. Carlos se acercó demasiado a Isabela. —Aunque debo admitir que estoy sorprendido, Isabela. Nunca pensé que fueras capaz de... tanto. Isabela sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza y rabia. —¿Qué se supone que significa eso? Carlos sonrió aún más ampliamente, sacando su teléfono del bolsillo. —Significa, mi querida Isabela, que he estado muy ocupado contándole a todos los invitados sobre nuestro pequeño secreto. Santiago sintió que la sangre se le helaba. —¿Qué secreto? Carlos miró directamente a Santiago, su sonrisa volviéndose cruel. —El secreto de que tu hermosa novia no es más que una secretaria que se está haciendo pasar por alguien que no es, y que yo soy su verdadero novio. Isabela sintió que el mundo se le venía encima. La mentira de Carlos era tan convincente, tan creíble, que sabía que nadie dudaría de ella. —Eso no es cierto —dijo Santiago inmediatamente, pero Carlos ya estaba caminando de regreso hacia el salón. —Vengan todos —gritó Carlos—. Tengo una historia fascinante que contarles sobre la pareja del momento. Santiago vio cómo todos los invitados se volteaban hacia ellos, y supo que su pesadilla apenas estaba comenzando. El salón principal se llenó de un silencio expectante, mientras Carlos se posicionaba en el centro, como un actor en su momento estelar. Isabela sintió que las piernas le temblaban, y Santiago instintivamente la acercó hacia él, su brazo rodeándola de manera protectora. —Señoras y señores, Carlos alzó su copa de champán con teatralidad. Permítanme compartir una historia fascinante sobre el amor verdadero. Valeria Vega se acercó como un buitre olfateando carroña, una sonrisa maliciosa decorando sus labios. Ricardo la siguió, claramente confundido pero intrigado por el drama que se desarrollaba. —Verán —continuó Carlos, su voz proyectándose por todo el salón—, conocí a Isabela Romero hace 3 años en Guadalajara. Era mesera en un café cerca de la universidad, trabajando para pagar los estudios de su hermana. Isabela sintió que el color se le drenaba del rostro. Cada palabra de Carlos era técnicamente verdad, pero la manera en que las presentaba las convertía en algo sórdido y vergonzoso. —¡Qué romántico! —exclamó Valeria con falsa dulzura. —Una verdadera historia de Cenicienta. —Oh, pero eso no es todo. Carlos caminó más cerca de Santiago e Isabela. Nuestra querida Isabela tiene una habilidad especial para
Reinventarse según la conveniencia. Santiago sintió que la furia le hervía en las venas. La manera en que Carlos hablaba de Isabela, como si fuera una estafadora o una cazafortunas, lo estaba volviendo loco. «Cuidado con lo que dices», advirtió Santiago, su voz peligrosamente baja. «¿O qué?». Carlos se rió. «¿Vas a defender a tu empleada? Porque eso es lo que es, ¿verdad? Tu secretaria que está jugando a ser tu novia». Un murmullo de shock se extendió por la multitud. Isabela sintió que cientos de ojos la juzgaban, la diseccionaban, la encontraban culpable de pretensiones que nunca había tenido. «Isabela es mucho más que mi secretaria», dijo Santiago firmemente, sorprendiendo a todos, incluida Isabela. «Es la mujer más inteligente, valiente y genuina que he conocido». Carlos aplaudió con sarcasmo. «¡Qué defensa tan galante! Pero dime, Santiago, ¿sabías que Isabela y yo tenemos una historia? ¿Reciente?». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. Carlos estaba a punto de revelar algo que destruiría todo. «El mes pasado», continuó Carlos, «Isabela me rogó que la ayudara a conseguir este trabajo con Mendoza. Me dijo que haría cualquier cosa por ascender en la vida». «Eso es mentira», gritó Isabela, encontrando finalmente su voz. «¿En serio?». Carlos sacó su teléfono. «Porque tengo mensajes que dicen lo contrario». Santiago vio las fotos en la pantalla. Isabela y Carlos en lo que parecía una cena íntima. Ella sonriendo, él besando su mejilla. Pero Santiago conocía lo suficiente sobre manipulación digital para reconocer imágenes alteradas cuando las veía. «Esas fotos están editadas», dijo Santiago con certeza absoluta. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Valeria, claramente disfrutando cada segundo del drama. Santiago miró directamente a Isabela, sus ojos llenos de una confianza que la hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo. «Porque conozco a Isabela. Y sé que es incapaz de esa clase de manipulación». Carlos sintió que su plan se le escapaba de las manos. Valeria le había pagado generosamente para humillar a Santiago, pero la defensa férrea del CEO no estaba en el guión. «¡Qué tierno!», exclamó Carlos con desesperación. «Pero la realidad es que Isabela es una oportunista que se está aprovechando de tu soledad». Esa fue la gota que derramó el vaso. Santiago se acercó a Carlos con una velocidad que hizo que varios invitados retrocedieran. «Escúchame muy bien», dijo Santiago, su voz cortando el aire como una navaja. «No voy a permitir que hables así de la mujer que amo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Carlos se quedó con la boca abierta. Santiago se había declarado públicamente, sin filtros, sin calculaciones. Isabela sintió que su corazón se detenía completamente. ¿Santiago acababa de decir que la amaba, frente a toda esta gente? ¿O solo era parte de la actuación? «Santiago», susurró Isabela, pero él ya se había volteado para enfrentar a toda la multitud. «Sí, Isabela era mi secretaria», declaró Santiago, su voz resonando por todo el salón. «Y sí, vengo de una familia adinerada mientras que ella se ha hecho a sí misma desde cero. ¿Saben qué significa eso? Que ella es 1000 veces más fuerte y valiosa que cualquiera de nosotros». Valeria intervino rápidamente, sintiendo que perdía el control de la situación. «Qué noble de tu parte, Santiago. Pero todos sabemos que este tipo de relaciones nunca funcionan. Las diferencias de clase son irrelevantes cuando hay amor real», interrumpió Santiago. «Isabela no necesita mi dinero. Tiene sus propios sueños, sus propias metas. Me ha visto en mis peores momentos y nunca me ha juzgado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo de sus parejas?». El silencio incómodo que siguió sugería que la respuesta era muy pocos. Carlos, viendo que su estrategia de humillación había fracasado, decidió ir por el golpe final. «Muy romántico», gritó. «Pero Santiago, hay algo que no sabes sobre tu querida Isabela». «¡Cállate!». Isabela finalmente explotó. «Basta de mentiras», pero Carlos ya estaba en racha destructiva. «Isabela está embarazada», gritó, «y el hijo es mío». El salón se llenó de jadeos y murmullos. Isabela se puso completamente pálida, no de culpa, sino de horror absoluto ante la mentira más cruel que Carlos podía inventar. Santiago se volteó hacia Isabela, su expresión indescriptible. En ese momento, ella vio algo en sus ojos que la destrozó.
Duda, no mucha, solo un destello, pero fue suficiente. A pesar de toda su defensa apasionada, una parte de Santiago se preguntaba si era posible que hubiera secretos que no conociera. «Santiago», Isabela susurró, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Eso no es cierto. Te lo juro que no es cierto». Pero antes de que Santiago pudiera responder, escuchó su nombre siendo llamado desde el otro lado del salón. «Santiago, hijo». Su madre, Esperanza Mendoza, caminaba hacia ellos con una expresión de preocupación. Había llegado tarde a la boda, pero claramente había escuchado lo suficiente para entender que algo terrible estaba pasando. Santiago se acercó a su madre y Isabela alcanzó a escuchar su conversación. «Mami, ¿qué haces aquí?» «Valeria me invitó. Dijo que querías que conociera a tu novia». Esperanza miró hacia Isabela con curiosidad. «¿Esa es ella?» «Sí, pero mami, ha habido algunas complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» Santiago bajó la voz, pero en el silencio tenso del salón, Isabela pudo escuchar cada palabra. «No te preocupes, esto no significa nada para mí personalmente. Es solo un problema profesional que debo manejar». Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Después de toda su defensa pública, después de declarar que la amaba, Santiago le estaba diciendo a su madre que ella no significaba nada para él personalmente. Sin esperar a escuchar más, Isabela levantó la falda de su vestido y corrió hacia la salida del hotel. Las lágrimas nublaban su visión, y el sonido de sus tacones contra el mármol resonaba como martillazos en su corazón. Santiago se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de pasar. Se volteó para buscar a Isabela, pero ya había desaparecido entre la multitud de invitados que ahora murmuraban entre ellos como abejas furiosas. «¡Isabela!», gritó empujando a la gente para llegar a la salida. Pero cuando llegó al vestíbulo del hotel, ella ya se había ido. Solo quedaba el eco de su dolor y el aroma dulce de su perfume flotando en el aire nocturno. Carlos sonrió con satisfacción. Su trabajo estaba hecho. Valeria le había prometido un bono si lograba separar a Santiago e Isabela, y lo había conseguido de la manera más espectacular posible. Lo que ninguno de los dos sabía era que Santiago había grabado toda la conversación en su teléfono, y que su investigador privado ya había recopilado evidencia suficiente para destruir a ambos. Pero en este momento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que Isabela había desaparecido, llevándose con ella el pedazo de corazón que Santiago ni siquiera sabía que tenía. 3 días habían pasado desde la pesadilla en la boda, y Santiago sentía como si hubiera envejecido años en esas 72 horas. Su oficina en el piso 40 se había convertido en una prisión de cristal y acero, desde donde contemplaba una ciudad que de repente le parecía vacía y sin sentido. El email de renuncia de Isabela había llegado el lunes por la mañana, frío y profesional. «Estimado señor Mendoza, por la presente presento mi renuncia inmediata al puesto de secretaria ejecutiva. Agradezco la oportunidad brindada y le deseo éxito en sus futuros proyectos. Atentamente, Isabela Romero». Santiago había leído esas líneas cientos de veces, buscando alguna pista de dónde podría estar, algún rastro de la calidez que siempre había caracterizado sus comunicaciones. Pero no había nada, solo el eco de su propio corazón rompiéndose. Su nuevo secretario temporal, un hombre eficiente pero sin alma llamado Roberto, entró con una pila de documentos. «Señor Mendoza, las actas de la Junta están listas para su revisión, y el licenciado Herrera necesita que firme los contratos de...» «¿Has sabido algo de Isabela?», interrumpió Santiago por tercera vez ese día. Roberto suspiró con paciencia forzada. «No, señor. Como le dije antes, la señorita Romero no ha respondido a ninguno de nuestros intentos de contacto». Santiago se levantó de su escritorio y comenzó a caminar hacia la ventana. La vista de la Ciudad de México se extendía ante él, miles de edificios y millones de personas, pero en algún lugar ahí abajo estaba la única persona que realmente importaba. «Roberto, cancela todas mis citas de hoy». «Señor, tiene la presentación con los inversionistas japoneses». «Cancélala». Santiago ya estaba tomando su chaqueta. «Y consígueme la dirección de Carmen Romero». 1 hora después,
Santiago estaba parado frente a un modesto edificio de apartamentos en la Roma Norte, sintiéndose más nervioso que cuando había cerrado su primer deal millonario. Subió las escaleras de 2 en 2, hasta llegar al departamento 4B. Carmen abrió la puerta después del segundo toque, y su expresión se endureció inmediatamente al ver a Santiago. «Tú», dijo cruzando los brazos, «tienes mucha cara viniendo aquí». «Carmen, por favor, necesito saber dónde está Isabela». «¿Para qué? ¿Para lastimarla más?» Carmen intentó cerrar la puerta, pero Santiago puso su mano para detenerla. «Para disculparme, para explicarle lo que realmente pasó». Carmen lo estudió durante un momento largo, viendo la desesperación genuina en sus ojos, las ojeras que marcaban su rostro, la manera en que sus manos temblaban ligeramente. «Ella no quiere verte», dijo finalmente. «Está destrozada, Santiago. Creí que eras diferente, pero resultaste ser igual que todos los hombres ricos. Usas a las mujeres y las desechas cuando ya no te sirven». «No es así», Santiago explotó. «Yo la amo». Lo que escuchó no fue sacado de contexto. Estaba protegiéndola de los medios, no rechazándola. Carmen frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás diciendo?» Santiago sacó su teléfono y reprodujo la grabación completa de su conversación con su madre. En ella se escuchaba claramente el contexto que Isabela se había perdido. «Mami, ¿qué haces aquí? Valeria me invitó. Dijo que querías que conociera a tu novia». «¿Esa es ella?» «Sí, pero mami, ha habido algunas complicaciones. Carlos está tratando de arruinar su reputación con mentiras». «¿Qué tipo de complicaciones?» «No te preocupes por eso ahora. Esto no es algo que vaya a afectar lo que siento por Isabela personalmente. Es solo un problema profesional que debo manejar. Necesito protegerla de todo este escándalo mediático». Carmen sintió que se le caía el alma a los pies. Isabela había malinterpretado completamente las palabras de Santiago. «Dios mío», susurró. «Ella pensó que no significaba nada para mí», terminó Santiago, su voz quebrándose, «cuando la verdad es que es todo lo que me importa en este mundo». Carmen lo miró durante un largo momento, viendo la sinceridad absoluta en su expresión. «Está en Coyoacán», dijo finalmente. Abrió un pequeño café con sus ahorros. Se llama Nuevo Amanecer. Santiago sintió una esperanza desesperada florecer en su pecho. «Carmen, hay algo más que necesitas saber. Carlos no era realmente su exnovio. Era un investigador privado contratado por Valeria Vega para espiar a Isabela y arruinar mi reputación». Los ojos de Carmen se abrieron con shock. «¿Qué?». Santiago le mostró el reporte de su investigador privado, con fotos de Carlos recibiendo pagos de Valeria, documentos que probaban su verdadera identidad, evidencia de las fotos manipuladas digitalmente. Todo fue una trampa desde el principio. Isabela nunca estuvo segura con él. Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Tengo que decírselo». «No», Santiago la detuvo. «Déjame hacerlo a mí. Necesito ser yo quien se lo explique todo». El café Nuevo Amanecer era un pequeño local acogedor en una esquina tranquila de Coyoacán. Santiago se estacionó afuera y se quedó sentado en su auto durante varios minutos, observando a través de las ventanas. Isabela estaba detrás del mostrador, sirviendo café a una pareja joven. Llevaba un delantal azul sobre un vestido sencillo, su cabello recogido en una coleta despeinada. Parecía más delgada, más frágil, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Santiago estaba a punto de entrar cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un hombre atractivo, de unos 30 años, se acercó al mostrador. Isabela le sonrió, y cuando él se inclinó para susurrarle algo al oído, ella se rió genuinamente por primera vez en días. Santiago sintió que se le encogía el estómago. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Isabela ya había seguido adelante? El hombre tomó la mano de Isabela sobre el mostrador, y Santiago vio cómo ella se sonrojaba ligeramente. Fue demasiado para él. Se había perdido su oportunidad. Isabela había encontrado a alguien que no la lastimaría como él lo había hecho. Santiago arrancó el auto y se alejó, sintiendo que se le rompía el corazón de una manera que no sabía que era posible. No vio cómo Isabela rechazaba gentilmente la invitación del cliente, explicándole que su corazón pertenecía a alguien más,
alguien que probablemente nunca regresaría. Esa noche Santiago se emborrachó por primera vez en años. Se sentó en su penthouse vacío, rodeado de todo el lujo que su dinero podía comprar, pero sintiéndose más pobre que nunca. Su teléfono sonó. Era Carmen. «Santiago, tienes que ir a buscarla». «Ya lo hice», murmuró él, su voz pastosa por el whisky. «¿Ya tiene a alguien más?» «¿De qué hablas?» Santiago le contó lo que había visto en el café. Carmen se rió a pesar de la gravedad de la situación. «Idiota. Ese era Mauricio, el hermano de su mejor amiga. Le estaba contando que Isabella no para de hablar de ti. Le dijo que está enamorada de un hombre que nunca podrá tener». Santiago sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? Isabella piensa que tú la despreciaste públicamente. No sabe nada sobre la grabación, sobre Carlos, sobre nada. Está convencida de que para ti solo era una empleada prescindible». Santiago se puso de pie tambaleándose, la adrenalina quemando el alcohol en su sistema. «Tengo que ir». «Mañana», lo interrumpió Carmen. «Ve mañana, sobrio, con un plan, porque solo vas a tener una oportunidad para arreglar esto». Santiago pasó toda la noche despierto, planeando las palabras exactas que le diría a Isabella, pero cuando llegó al café la mañana siguiente, descubrió algo que no había esperado. En la ventana del café había un pequeño letrero escrito a mano. «Se busca socio inversionista para expansión». Santiago sonrió por primera vez en días. Tal vez había encontrado la manera perfecta de demostrarle a Isabella que creía en ella, no solo como mujer, sino como la empresaria brillante que siempre había sido. Pero primero tenía una conversación muy importante que mantener. Santiago entró al café Nuevo Amanecer, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Isabella podría escucharlo desde el otro lado del local. El aroma a café recién molido y canela lo envolvió, recordándole las mañanas en la oficina, cuando Isabella le traía su café perfecto sin que él se lo pidiera. Isabella estaba de espaldas, organizando tazas en un estante alto. Llevaba el mismo delantal azul del día anterior, y Santiago notó cómo había perdido peso en la última semana. La culpa lo golpeó como un puño en el estómago. «Disculpe», dijo Santiago con voz ronca, «¿podría hablar con la dueña?» Isabella se congeló al escuchar su voz. Las tazas en sus manos temblaron peligrosamente antes de que las dejara en el mostrador con manos temblorosas. «Estamos cerrados», murmuró sin voltearse. «Isabella, por favor, solo necesito 5 minutos». «No tengo nada que hablar contigo». Isabella seguía de espaldas, pero Santiago podía ver la tensión en sus hombros. «Dijiste todo lo que tenías que decir en la boda». Santiago se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. «No dije todo. De hecho, no dijiste nada de lo que realmente quería decir. Escuché perfectamente lo que le dijiste a tu madre». Isabella finalmente se volteó, y Santiago vio que sus ojos estaban rojos e hinchados, que no significaba nada para ti personalmente. Santiago sintió que se le rompía el corazón al ver el dolor en sus ojos. «Isabella, eso no es lo que...» «Basta», gritó ella, las lágrimas finalmente desbordándose. «No puedes seguir jugando conmigo. Entiendo que solo era tu empleada fingiendo ser algo más, pero no tienes derecho a venir aquí y... Estaba protegiéndote». Santiago sacó su teléfono desesperadamente. «Por favor, escucha la conversación completa». Isabella retrocedió como si él fuera a atacarla. «No quiero escuchar más mentiras». «No son mentiras». Santiago reprodujo la grabación, y la voz de Isabella se quebró cuando escuchó el contexto completo que se había perdido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella se apoyó contra el mostrador procesando lo que acababa de escuchar. Pero tú dudaste cuando Carlos dijo que estaba embarazada», susurró. «Vi la duda en tus ojos». Santiago se acercó más, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Por una fracción de segundo, sí. No porque dudara de ti, sino porque me aterró la posibilidad de que hubiera secretos entre nosotros. Pero inmediatamente supe que era imposible, porque te conozco, Isabella. Conozco tu corazón». Isabella sintió que las piernas le temblaban. «¿Y por qué tardaste tanto en buscarme?» «Porque soy un cobarde», admitió Santiago, su voz quebrándose. «Porque tenía miedo de que me rechazaras,
porque pensé que te había lastimado tanto que nunca me perdonarías. Santiago sacó otro documento de su chaqueta. Isabela, hay algo más que necesitas saber sobre Carlos. Le mostró el reporte completo de su investigador, las fotos de Carlos recibiendo dinero de Valeria, los documentos que probaban que era un investigador privado, la evidencia de que las fotos habían sido manipuladas digitalmente. Carlos nunca fue tu novio, explicó Santiago. Fue contratado por Valeria desde el principio para acercarse a ti, conseguir información sobre mí y destruir mi reputación. Todo fue una trampa. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Toda la culpa que había cargado, toda la vergüenza por haber traicionado a Santiago con su pasado, todo había sido una mentira. Dios mío, susurró llevándose las manos a la boca. Carlos, él sabía exactamente qué decir para hacerme sentir culpable, sabía cómo manipularme. Porque ese era su trabajo. Santiago se acercó más. Isabela, tú fuiste la víctima en todo esto. Nunca hiciste nada malo. Isabela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo te dejé. Huí sin darte la oportunidad de explicarte. Tenías todo el derecho de hacerlo. Santiago tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Yo debería haber sido más claro. Debería haberte protegido mejor. Isabela sintió que su resolución se desmoronaba. Durante una semana, había tratado de convencerse de que Santiago no la amaba, que todo había sido un juego para él. Pero viéndolo ahí, vulnerable y desesperado, supo que se había equivocado. Santiago, yo... La campana de la puerta sonó, interrumpiéndolos. Mauricio, el hermano de la mejor amiga de Isabela, entró con una sonrisa que se desvaneció al ver la tensión en el ambiente. Isabela, ¿está todo bien? Santiago sintió una punzada de celos hasta que Isabela habló. Mauricio, te presento a Santiago Mendoza. Santiago, él es Mauricio, el hermano de mi mejor amiga Ana. Mauricio extendió la mano con curiosidad. Así que tú eres el famoso Santiago del que Isabela no para de hablar. Isabela se sonrojó furiosamente. Mauricio, ¿qué? Es verdad. Ayer me dijiste que estabas enamorada de un hombre que nunca podrías tener porque lo habías echado todo a perder. Santiago sintió que su corazón se detenía completamente. ¿Dijiste eso? Isabela no podía mirarlo a los ojos. Mauricio, ¿podrías darnos un momento? Claro, claro. Mauricio sonrió y se dirigió hacia la puerta. Pero Isabela, no dejes que éste se vaya. Se ve como si estuviera a punto de morirse sin ti. Cuando se quedaron solos, Santiago tomó las manos de Isabela y la miró directamente a los ojos. Isabela Romero, he estado muriendo sin ti. Esta semana ha sido el infierno más absoluto que he vivido jamás. Me despierto buscándote. Espero tu café a las 4. Busco tu sonrisa en caras de extraños en la calle. Santiago, no he terminado. Santiago se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sé que esto es loco. Sé que todo ha sido un desastre. Pero también sé que te amo con cada fibra de mi ser. Isabela sintió que se le cortaba la respiración al ver el anillo de diamantes más hermoso que había visto en su vida. No quiero que seas mi secretaria ni mi empleada, ni nada que te haga sentir menos de lo que eres. Quiero que seas mi socia, mi igual, mi compañera en todo. Quiero construir un imperio contigo, no para ti. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Isabela. Isabela, ¿te casarías conmigo? ¿Te arriesgarías a una vida conmigo, sabiendo que puedo ser testarudo y sobreprotector, pero que te amaré todos los días hasta que me muera? Isabela lo miró. Este hombre poderoso arrodillado en el suelo de su pequeño café, vulnerable y desesperado, ofreciéndole no solo su corazón, sino su respeto y su sociedad. Hay algo que tienes que saber, susurró Isabela, su voz temblando. La noche después de la boda, cuando pensé que todo se había acabado, tomé algunas decisiones impulsivas. Santiago frunció el ceño, confundido. ¿Qué tipo de decisiones? Isabela respiró profundamente. Después de huir de la boda estaba tan destrozada que... Santiago, esa noche estuvimos juntos. En tu penthouse. ¿No lo recuerdas? Santiago sintió que el mundo se detenía. Los fragmentos de esa noche regresaron a él.
Isabela llegando a su penthouse llorando, él consolándola, los besos desesperados, la manera en que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Sí, sí me acuerdo, susurró, pero pensé que era un sueño, que el dolor me estaba haciendo alucinar. No fue un sueño. Isabela puso su mano en su vientre. Santiago, estoy embarazada. De verdad esta vez. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago la miró con los ojos muy abiertos, procesando las palabras. «Estás... Vamos a tener un bebé», confirmó Isabela, las lágrimas mezclándose con risa nerviosa. «Si todavía me quieres, después de todo este desastre». Santiago se puso de pie lentamente, tomó el rostro de Isabela entre sus manos y la besó con toda la pasión, el amor y la gratitud que había estado acumulando durante una semana de infierno. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «¿Eso es un sí?», preguntó Santiago, el anillo todavía en su mano. «Es un sí para todo», susurró Isabela. «Al matrimonio, al bebé, a la sociedad, a la vida contigo». Santiago deslizó el anillo en su dedo y ambos se quedaron mirándolo como si fuera un milagro. «Te amo, Isabela Romero», murmuró Santiago contra sus labios. «Y yo te amo, Santiago Mendoza», respondió ella, «para siempre». Afuera del café, los primeros clientes del día comenzaron a formarse, atraídos por las risas y la música que salían del pequeño local. No sabían que estaban siendo testigos del comienzo de la historia de amor más hermosa que la Ciudad de México había visto en años. Un año y medio después, el mismo salón del Hotel San Regis, que había sido testigo de la humillación más dolorosa de sus vidas, ahora resplandecía con la luz dorada del atardecer, mientras Santiago e Isabela renovaban sus votos matrimoniales. Isabela caminaba por el pasillo llevando a su hija de 8 meses, Esperanza Mendoza Romero, en sus brazos. La pequeña tenía los ojos café de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. En lugar del vestido de diseñador ostentoso que todos esperaban, Isabela había elegido un vestido sencillo color marfil que Carmen había diseñado especialmente para ella, con detalles bordados que contaban la historia de su amor. Santiago la esperaba en el altar, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron recordando lo diferentes que eran las cosas ahora. Esta vez no había máscaras, no había pretensiones, solo amor verdadero y la familia que habían construido juntos. Carmen, como dama de honor, tomó a la pequeña Esperanza cuando Isabela llegó al altar. La bebé extendió sus bracitos regordetes hacia su papá, quien se derritió completamente. «Hola, mi princesa», susurró Santiago, besando la frente de su hija antes de tomar las manos de Isabela. El padre Martínez, el mismo sacerdote que había casado a Ricardo y Valeria un año antes, sonrió al ver la diferencia entre estas dos ceremonias. Aquella había sido pura ostentación, esta era puro amor. «Queridos hermanos», comenzó el padre, «estamos aquí para celebrar la renovación de votos entre Santiago e Isabela, quienes ya han demostrado que su amor puede superar cualquier tormenta». Entre los invitados, la transformación era notable. La madre de Santiago, Esperanza, sostenía la mano del padre de Isabela, quien había viajado desde Guadalajara para conocer a su yerno. Los padres habían desarrollado una amistad hermosa, unidos por su amor por sus hijos y su nieta. Notablemente ausentes estaban Ricardo y Valeria Vega. Su matrimonio había implosionado espectacularmente 6 meses después de la boda, cuando salieron a la luz todas las manipulaciones de Valeria. Ricardo había perdido la mitad de su fortuna en el divorcio, mientras que Valeria enfrentaba múltiples demandas por difamación y fraude. Carlos había desaparecido completamente después de que Santiago presentara evidencia criminal en su contra. «Santiago», dijo el padre Martínez, «¿quieres renovar tus votos matrimoniales con Isabela?» Santiago miró profundamente a los ojos de su esposa. «Isabela, hace 1 año y medio pensé que era un hombre completo porque tenía dinero y poder, pero estaba vacío por dentro. Tú no solo llenaste ese vacío, me enseñaste que el verdadero poder viene del amor, la familia y la sociedad verdadera. Prometo ser tu compañero en todo, en los negocios, en la crianza de nuestra hija, en cada sueño que quieras perseguir. Te amo no a pesar de nuestras diferencias, sino precisamente por ellas.
No había un ojo seco entre los invitados. Isabela sonrió a través de sus lágrimas. Santiago, cuando trabajaba para ti, pensaba que estabas fuera de mi alcance, pero descubrí que el corazón no entiende de clases sociales o diferencias económicas. Me enseñaste que soy capaz de más de lo que jamás soñé. Prometo ser tu socia en todo, desafiarte cuando sea necesario, apoyarte siempre, y amarte cada día más que el anterior. Cuando se besaron, la pequeña Esperanza aplaudió desde los brazos de Carmen, haciendo reír a todos los presentes. La recepción fue íntima, con solo familia y amigos cercanos. Mauricio, quien se había convertido en el mejor amigo de Santiago, dio un brindis que hizo llorar a todos, por Santiago e Isabela, quienes nos demostraron que el amor verdadero no solo existe, sino que puede conquistar todo, y por la pequeña Esperanza, quien llegó como prueba de que a veces los mejores regalos vienen después de las tormentas más difíciles. Durante el baile, Santiago e Isabela se movían como si fueran uno solo. Nuevo Amanecer se había convertido en una cadena exitosa de cafés por toda la ciudad, con Isabela como CEO y Santiago como socio silencioso que aparecía todas las tardes para ayudar y tomar café con su esposa. ¿En qué piensas?, murmuró Santiago mientras bailaban. En lo perfecta que es nuestra vida ahora, respondió Isabela. A veces no puedo creer que todo esto sea real. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Santiago la hizo girar suavemente. Que cada mañana me despierto sabiendo que tengo una socia que cree en mis sueños locos, una esposa que me ama incluso cuando soy imposible, y una hija que me ve como su héroe. Eres nuestro héroe. Isabela se puso de puntitas para besarlo. Mi héroe. Cuando la noche llegó a su fin, Santiago e Isabela se dirigieron a su nueva casa en Las Lomas, una propiedad que habían elegido juntos porque tenía el espacio perfecto para una oficina en casa donde ambos podían trabajar, y un jardín enorme donde la pequeña Esperanza podría jugar. En la guardería de la bebé, una fotografía enmarcada mostraba 3 momentos. Santiago solo en su oficina el día que todo comenzó. Santiago e Isabela el día de su primera cita fingida, y finalmente, los 3 juntos el día que Esperanza nació. ¿Crees que algún día ella nos preguntará cómo nos enamoramos?, preguntó Isabela mientras arropaban a su hija. Cuando sea lo suficientemente mayor le diremos la verdad, respondió Santiago, que a veces el amor llega disfrazado de trabajo, que las familias se construyen en los momentos más inesperados, y que los finales felices existen para quienes tienen el valor de luchar por ellos. Isabela sonrió recargándose contra el pecho de su esposo mientras observaban a su hija dormir. ¿Sabes qué?, susurró. Creo que apenas estamos comenzando nuestra verdadera historia. Santiago la abrazó más fuerte, sabiendo que tenía razón. Lo que había comenzado como una mentira desesperada se había convertido en la verdad más hermosa de sus vidas. Afuera la Ciudad de México parpadeaba con millones de luces, pero dentro de esa casa, todo lo que importaba estaba contenido en esa habitación: amor, familia y la promesa de todos los amaneceres que estaban por venir. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia de amor. Si te emocionaste tanto como nosotros, no olvides darle like y suscribirte para más historias que te harán creer en el amor verdadero. ¿Qué calificación le darías a esta historia del 0 al 10? Déjanos tu puntuación en los comentarios.